Vamos a hacer aquí una introducción al concepto de funciones y a su manera de representarlas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tenemos que saber de una función? Sin entrar en detalles, ya que como hemos dicho es una introducción, vamos a decir que una función es una manera de relacionar un conjunto de números con otro conjunto de números, ¿vale? Es una forma de hacer que ciertos números estén asociados con otros números. Y para ese ejemplo, mejor dicho, para poner un ejemplo, vamos a decir que una función va a ser lo siguiente. Se escribe generalmente con la letra f, ¿vale? F de función. Vamos a decir que sea el doble de un número, lo ponemos entre comillas. El doble de un número. El doble de un número. ¿Qué quiere decir? Que la manera de relacionar los números va a ser que a cada uno yo le voy a hacer corresponder su doble. Por ejemplo, yo sé que el doble de 1 es 2, que el doble de 2 es 4, que el doble de 5 es 10, que el doble de 6 es 12, y así con los infinitos números que existen, no solo naturales, sino también los decimales. Entonces, vamos a utilizar tres formas. La primera la vamos a llamar expresión analítica. Expresión analítica, la primera forma de representar una función. Y eso va a consistir en que a cada forma de relacionar los números le vamos a dar una fórmula. Una fórmula. Fórmulas que no hay que saberse de memoria ni nada de eso, porque muchas veces los alumnos me dicen, bueno, ¿y me tengo que aprender todas estas fórmulas? No, no hay que aprendérselas, porque existen infinitas, dependiendo de la manera que yo tenga de relacionar unos números con otros. Entonces, vamos a ver. Se va a escribir la primera forma, que se llama expresión analítica. Expresión analítica. Es con una fórmula. En este caso, el doble del número, ¿qué tendré que escribir? Pues la voy a escribir de la siguiente manera. Voy a escribir así. Voy a escribir fx es igual a 2x. 2 porque es el doble, ¿vale? Si os dais cuenta, esto se parece un poco, si podéis recordar, a las expresiones algebraicas que vimos en otro tema. Eso nos puede ayudar. Significa que a cada número le voy a asignar el doble, es decir, yo meto aquí un número, lo cambio por la x, hago la operación, el valor numérico, ¿recordáis? Es parecido, y me sale lo que es. Y con esta formulilla yo puedo calcular el doble del número que yo quiera, puedo ver cuál es el número relacionado con uno que yo doy al principio. Por ejemplo, si yo digo f de 1, mirad, f de 1, ¿qué tengo que hacer? Pues haré 2, y donde está la x pongo, recordad que si no hay nada, un signo por 1, y eso es 2 por 1, que es 2. ¿Qué significa? Significa que el 1 está relacionado ¿con quién? Con el 2. Y si yo escribo ahora f de 2, si yo quiero saber con quién va el 2, pues será 2, porque da 2, y donde está la x, ¿qué tengo que poner? Donde está la x, cambiar la x por quién, por el 2, en este caso, por el 2, que da 4. Entonces significa que el 2 está relacionado con el 4. ¿Y si escribo f de 3? ¿Qué pasa? Pues que pasará lo siguiente. Quiero saber con quién va el 3. Pues pongo el 2, y donde está la x, pongo el 3. 2 por 3, que es 6. ¿Qué significa? Que el 3 está relacionado ¿con quién? Con el 6. El 3 está relacionado ¿con quién? Con el 6. ¿Y si ahora escribo f de 4? ¿Y si ahora escribo f y aquí pongo un 4? ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que pondré aquí 2, que es lo que tenía, por 4. 2 por 4 es 8. ¿Qué significa? Significa entonces que el 4 va ¿con quién? Con el 8. Cada número con su doble. Y si ahora quisiera saber el 20, ¿con quién va? Pues yo pondría aquí un 20, y pondría 2 por 20. ¿Que quiero saber cuál es el doble de 7,4? Pues pondría f 7,4 igual 2 por 7,4 y el resultado que dé. Y así se hace con todos los números. Con esta formulilla yo puedo calcular el valor doble de cualquier número, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Al resultado que da de cada número, se le llama imagen. Estos son las imágenes de estos números. Estos son las imágenes de esos números. Lo pongo imagen
imagen. ¿Cuál es la imagen del 1? El 2. ¿Cuál es la imagen del 2? El 4. ¿Cuál es la imagen del 3? El 6. ¿Cuál es la imagen del 4? El 8. Y así podría seguir. Podría seguir. ¿Con cuántos números? Con infinitos, porque existen infinitos, ¿vale? Con números negativos, con números positivos, con números decimales, con números que no tienen decimales, con lo que yo quiera. Y esa sería la primera forma de representar una función, ¿vale? Y existen otras dos. Existen otras dos que vamos a ver ahora mismo. Vamos a ver. Os dibujo aquí en la tablilla, aparte de ese eje que tenéis, de esos sistemas de ejes coordenados que ahora recordaremos, os voy a dibujar la segunda forma, que es mediante una tabla. Mediante una tabla de valores. Y la voy a dibujar aquí. ¿Vale? Os voy a poner X y os voy a poner Y. Os voy a poner X y os voy a poner Y. ¿Vale? Bueno, ¿y por qué os pongo X y por qué os pongo Y? Os pongo X y os pongo Y porque resulta que a cada número de aquí, de los que yo ponga, le va a corresponder una imagen que se calcula ¿cómo? Se calcula generalmente mediante la forma. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a representar los valores con su imagen en una tabla, de manera conjunta. Entonces, vamos a ver, yo voy a poner aquí, tal cual puse ahí, veis que calculé el 1, el 2, el 3 y el 4. Bien podrían haber sido números distintos, pero han sido el 1, el 2 y el 3 y el 4. Pues, ¿qué voy a escribir aquí? Voy a escribir el 1, el 2, el 3 y el 4. Y aquí al lado, ¿qué voy a escribir? El 1 va con quién. Hicimos la cuenta, ¿verdad? Hicimos la cuenta y iba con el 2. Pues el 1 yo tendré que escribir que va con el 2. El 2 iba con el 4. Pues entonces, ¿dónde está el 2? Yo al lado tengo que poner que tiene asociado el 4, el número 4. El 3 va con el 6. Y el 4 va con el 8. Y el 4 va con el 8. ¿Vale? Pues eso es una tabla de valores. En este caso, de 4 valores. 4 valores. Bien podría haber sido 5 valores, 6 valores, 7 valores, 8 valores, 9, 10 o 20.000. Ya depende de la exactitud que queramos tener. Eso lo veremos en otro vídeo. Esa es la segunda forma. Esa es la segunda forma. Igual que la primera es una expresión analítica, pongo aquí. La segunda, lo escribiré aquí. Segunda forma, lo debería haber escrito arriba. Segunda, ¿vale? Tabla de valores. ¿Vale? Esa es la segunda forma. Separo. Tabla de valores. Otra cosa más. Quiero que sepáis que X se va a llamar variable independiente. X va a ser siempre la variable independiente. Y la Y que la escribo aquí va a ser la variable dependiente. Dependiente. ¿Por qué se llama X independiente y por qué se llama Y dependiente? Pues se llama así porque la X la eliges tú. Yo he elegido que sea el 1, el 2, el 3 y el 4. Y como os he dicho, bien podría haber elegido que fuese el 1, el 20, el 35 o el 47. Si me hubiese dado la gana. Pero los resultados dependen del número que yo ponga aquí. No es lo mismo que yo ponga aquí un 5, y entonces me saldrá un 10 porque será 2 por 5, 10, que yo ponga, por ejemplo, aquí un 25, que entonces sería 2 por 25, que saldría 50. Dependiendo de lo que ponga aquí, que son las X, me va a salir una cosa aquí u otra, que son las Y. Independiente, dependiente. ¿Vale? Bueno, ¿qué más quiero que sepáis ahí? Lo que más quiero que sepáis también es que muchas veces entonces, en ese contexto, la función f, que veis que se escribe así f, se puede escribir también como y igual a 2. En vez de escribir fx, se escribe una y. Realmente son más bien curvas, pero es muy frecuente encontrarse funciones, sobre todo cuando nos estamos iniciando, escritas en vez de con fx, con la letra y. Bueno, y dicho eso, vamos ya a la tercera forma, y para eso precisamente he dibujado este sistema de ejes, la tercera forma, que es representación gráfica. La tercera forma, además, la voy a escribir aquí, el nombre, aunque os lo he dicho ya de palabra, vale, lo escribiré si me deja el boli escribir. Tercera forma, representación gráfica
o simplemente gráfica, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues os lo digo. Nos fijamos en la tabla de valores y vemos que siempre hay pares que van asociados, pares de números que van asociados. Cada par va a ser un punto en el sistema de ejes coordenados que ya hemos estudiado este curso, en el sistema de ejes. En el eje X, que es el horizontal, recordad que además se llama abscisas, eje de abscisas, y el eje Y, que se llama eje de ordenadas. 1, 2, ¿qué va a ser? El punto precisamente 1, 2. Este va a ser el punto 1, 2. ¿Qué punto va a ser este? Precisamente va a ser el punto 2, 4. Este va a ser, ¿qué punto? El punto 3, 6. ¿Y este qué punto va a ser? El punto 4, 8. ¿Qué hago en el sistema de ejes coordenados? Represento los puntos. Vamos a ver. 1, 2. Pues me vengo aquí. El 1 con el 2. Pues entonces yo ya sé que eso va aquí, ese punto, el 1, 2. El 2 con el 4. Pues me vengo aquí, 2 con 4. 2 y 4. Ahí. El 3 con el 6. El 3 y el 6. Justo aquí. Y el 4 y el 8. Pues el 4 y el 8. Justo aquí. Y una vez que ya tengo hechos los puntos de la tabla, lo único que me queda hacer es que unir los puntos y continuar. Unir los puntos. Y esa es mi función. Y esto es mi función fx igual a 2 aquí en ese caso. Y las gráficas son muy importantes. Y nos vamos a centrar en ellas en este curso. Muchas cosas. ¿Por qué? Porque gracias a las gráficas yo puedo predecir o saber mirándola el valor que está asociado a algunos números. Si por ejemplo yo quiero saber quién está asociado, pues ¿qué os digo yo? A menos 4. Pues más o menos vendría, digo, anda, mira, vamos a ver. Menos 4 está por aquí y digo más o menos que llega, anda, con menos 8. Pues ya sabría que menos 4 está con menos 8. ¿Y menos 2 con quién estaría asociado? Pues si yo me vendría aquí dibujándolo bien, vendría. Y menos 2 estaría más o menos asociado con quién, con menos 4. Gracias a la gráfica, uno puede saber los valores de ciertos números. ¿Vale? Bueno, y hasta aquí una pequeña introducción a lo que son las funciones y a las formas de representarlas. En vídeos posteriores iremos viendo otros ejemplos mucho más detallados y lo iremos parando minuciosamente en todas las cosas para que podáis entenderlo pues, mucho mejor. ¿Vale? Espero que lo hayáis entendido y sobre todo que os lo estudiéis.